¿Crees que este es un día más en tu vida? No, no es un día más. Es el único día que se te da. Es hoy. Se te ha dado. Es un regalo. Y aquí lo tenemos a Diego. Les quiero contar que Diego es médico de familia. Fue formado como máster en medicina, en gerontología, en la Universidad de Salamanca. Estuvo viviendo en Washington y en Finlandia y en muchos países investigando. Y hay una cosa que quiero contarles que me resulta muy agradable, que en el libro él habla de los celebradores, del Club de los Celebradores de la Vida. Y eso a mí me parece como de mucho optimismo, como lo noto a él. Y otra cosa interesante es que en el libro él habla de que este no es un libro para, ni es anti-aging, ni es para no aprender a envejecer. Es todo lo contrario. Así que bueno, los dejo con Diego. Buenas tardes, espero que me estén escuchando bien. Mary, un gusto enorme y muchas gracias por tan cálida presentación. Sabemos, por ejemplo, que el grupo que más ha crecido de edad en las redes sociales, por ejemplo como Facebook, son las personas mayores. Sabemos que el sector privado cada vez está apuntando más porque es la tercera economía detrás de Estados Unidos y de China. Es el mercado emergente más grande y del que menos se conoce. Para que ustedes se den una idea, en los Estados Unidos el 70% de la economía doméstica está en manos de aquellos que estamos en la segunda mitad. Y somos personas muy rigurosas y muy selectivas a la hora de consumir. Y vuelvo a decirlo, esto lo sabe muy bien el sector privado. A las personas mayores no se nos vende, nosotros compramos, que es diferente. Hoy se empiezan a ver muchas cosas, pero lo más interesante de esto, que es en algún sentido lo que quiero mostrar que se nos viene, que viene para adelante, es que hoy tenemos una posibilidad que probablemente no tuvieron las personas mayores, muy mayores de hoy, o nuestros abuelos, que fue imaginarse longevos. Por eso, a mí me gusta hablar de una nueva longevidad, porque no solo es vivir más, sino que la realidad es que estamos viendo que estas personas mayores de hoy decidimos, queremos vivir diferente. Hoy la posibilidad que tenemos es que podemos pensarlo, podemos planificarlo, podemos implementarlo, porque para ser independientes, para tener proyectos, para estar inclusivos, para ir a tomar un té o un café con amigas, para cuidar a nuestros nietos, para salir de viaje, para ir a hacer un curso de idioma o lo que tenga que ser, necesitamos tener salud. Cuando me tocó hacer mi tesis de doctorado en Salamanca, en una zona de la España profunda, pueblos de 200 habitantes, con el 80% de personas mayores, les preguntaba a cada uno de ellos, les pregunté si se consideraban viejos. Entonces me decían que no. Le volví a preguntar, ¿se consideran personas mayores? Sí. Entonces la tercera pregunta era, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un mayor y un viejo? Y la respuesta era no valerme, necesitar de alguien que me ayude. La realidad es que en Argentina, por ejemplo, menos del 15% de la población de mayores de 60 años necesitan de ayuda para lo que los médicos llamamos las actividades básicas de la vida diaria. Es lo que hacemos todos nosotros automáticamente sin pensarlo. Despertarnos a la mañana, salir de nuestra cama para ir al aseo, para ir a la cocina o al salón, vestirnos, cocinarnos, vincularnos con otros a través de la posibilidad que nos permite deambular. Y todo eso, fíjense qué interesante, está mediado por la salud. O sea, la salud, y a mí me gustaría colocar también como un objetivo de esta charla la idea de que la salud es un capital entendiendo como algo valioso
y es un capital sobre el cual nosotros podemos invertir, como si invirtiéramos en un banco nuestro dinero o si invirtiéramos en algún bien, pero también es pasible de que sea depreciable, un bien depreciable. Cuando nosotros tenemos un hábito como por ejemplo fumar, estamos depreciando nuestra salud. Cuando nosotros decidimos salir a conducir sin un cinturón de seguridad, estamos depreciando. Y así como depreciamos, podemos invertir. Porque hoy sabemos que si invertimos, que primero sabemos que para invertir en salud nunca es tarde. Esto lo sabemos muy bien los médicos de familia. Pero también sabemos que hay cuestiones que influyen sobre la longevidad. Para ver cuándo uno es mayor o cuándo uno quiere ser mayor o no, llegado el caso. Y la realidad es que hoy la carga genética, lo que recibimos de nuestros antepasados, padres, abuelos, tíos, y cómo esto intercede o intermedia con el entorno, eso apenas impacta, apenas llega al 30%. Hay dos estudios muy interesantes, uno se hizo en la comunidad Amish en Filadelfia, el otro con cerca de 3.000 pares de gemelos en Dinamarca, y se comprobó que es 26, 27, 28% lo que el código genético nos condiciona de nuestra longevidad. Tenemos un 10% que tiene que ver con la posibilidad que tenemos de poder acceder a un sistema de salud, a una clínica, a un hospital, que ante una emergencia o ante una situación de salud nos permita de alguna manera recibir esa atención. ¿Dónde queda el otro 60%? En los estilos de vida, en cómo decidimos vivir nosotros cada día. Por eso digo que en el capital de salud se puede invertir. Y los elementos que hoy los profesionales sabemos que correlacionan con longevidad son varios. Uno es la actividad física. Y esto no significa ir a más clases de zumba o a más clases de spinning. Significa estar más activos. Significa movernos más. El otro tema que sabemos que correlaciona con longevidad es la dieta. Sabemos que determinadas formas de alimentarnos también, digamos, correlacionan con longevidad. Seguramente todos ustedes deben haber escuchado de la famosa dieta mediterránea, que fue el primer patrón alimentario que reunió evidencia científica y que correlacionó con longevidad. Hoy sabemos que es muy importante la amistad, el grado de contacto social que tenemos. Las personas somos animales sociales y seguramente ustedes también escucharon todo el movimiento que hay respecto de la soledad, sobre todo la soledad indeseada. La capacidad de socializar es fundamental. Hay una realidad, el que fue un solitario toda la vida va a envejecer y va a morir solitario y está todo muy bien porque fue un patrón de su personalidad. Pero el problema lo tenemos porque a medida que pasa el tiempo la familia, las amistades se van transformando. Y ahí el punto es ver de qué manera cada uno de nosotros puede reemplazar esa familia por otros contactos. Sabemos también que hay otro tema que es muy importante, que es la espiritualidad. Las personas que creen en algo, y no importa si es el Islam, si es el budismo, el catolicismo o el judaísmo, sabemos que viven más. Esto es muy claro y esto es muy interesante. También se vio esto en la isla de Okinawa, que es donde mayor cantidad de personas de 100 años hay que en el resto del mundo. Ellos son muy creyentes, están permanentemente ocupados y tienen algo que llaman el Moai, que es una tradición donde los padres, cuando los hijos van naciendo, van estableciendo relaciones sociales que se continúan a lo largo de la vida. Entonces, de esa manera, esas personas que hoy podríamos decir que en el mundo son los campeones de la longevidad, nos muestran cómo estos patrones influyen al momento de vivir mucho tiempo y sobre todo de vivirlo bien. Hay 5 patas que tiene esa mesa: la actividad física, la dieta, las amistades, la espiritualidad y el proyecto de vida. El proyecto de vida es fundamental. El proyecto de vida está muy relacionado a la felicidad. El proyecto de vida es algo que está dentro de nosotros, que tiene que ver con el sentido de vivir. Y el sentido de vivir no se inventa. El sentido de vivir se descubre.
y se descubre haciendo un viaje de introspección muy importante hacia lo que es cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros hemos escuchado que todos tenemos un niño o una niña dentro, y la realidad es que hoy también tenemos que empezar a descubrir ese viejo o esa vieja que todos llevamos dentro. Pero el proyecto de vida es muy interesante porque tiene que ver con algo que yo creo que nos preguntamos muy poco, que es el qué somos, qué hacemos, para qué venimos, cuál es nuestro sentido. Lo que se suelen llamar las preguntas existenciales, ¿no? Yo creo que el trabajar el proyecto de vida tiene que empezar con ese viaje de introspección, con intentar gestionar algo para el cual el entorno es muy frágil, que es la gestión de lo emocional, que lo estamos viendo ahora, cuando ya llevamos más de 80 o 90 días de encierro preventivo y obligatorio. Y yo creo que ese proyecto de vida tiene que ver con cuestiones como identificar qué nos gusta, identificar para qué somos buenos, identificar la gratitud, cómo podemos hacer que el mundo sea mejor. Hay una teoría muy interesante del año 50 de Erickson que habla de la generatividad, que es la capacidad de trascender, de dar como una forma de transmitir conocimiento, experiencia, cultura, legado, y que hoy se sabe, porque cuando esto se estudia y se estudió en las personas mayores, se sabe que está fuertemente relacionado con bienestar, con felicidad y con calidad de vida. Es esa frase que seguramente todos ustedes escucharon, es mejor dar que recibir, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me parece que hoy nos estamos confrontando con épocas muy interesantes, donde, como dije hace un rato, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, no pudieron hacerlo, y hoy sí nosotros estamos viendo estas cuestiones, ¿no? ¿Quién se iba a pensar a Robert De Niro trabajando con tanta vigencia, a Mick Jagger corriendo 13, 14 kilómetros como los que corre arriba de un escenario cada vez que da un concierto con los 75, 76 años que tiene, y los llamaríamos abuelitos, a Mick Jagger, a Robert De Niro, el Papa, más de 80 años, Trump, cerca de los 70. O sea, hoy me parece que estamos asistiendo a un cambio que es muy importante, donde ya no hace falta tanta revolución, sino pensar en evolución, donde la segunda mitad nos plantea cuestiones muy interesantes y no la pérdida, porque, a ver, nuestros hijos, o cuando nosotros fuimos jóvenes y teníamos 20 años, a los 20 años perdimos la capacidad de pedir un regalo para el Día del Niño. A los 30 años perdimos la capacidad de ser tratados quizás como adolescentes. O sea, siempre hay y hubo pérdidas a lo largo del curso de vida, pero también hubo ganancias. Y en la segunda mitad hay ganancias que tienen que ver, quizás no tanto con la potencia, pero sí con la confianza, no tanto con la productividad, pero sí con la vigencia. Para la vigencia no hay edad. Me parece que es importante aprovechar las ventajas que nos da la lentitud. Y esto lo saben muy bien las mujeres. En los estudios de erótica y sexología femenina, toda la erótica femenina se ve enriquecida después de los 50, de los 60 años, en gran parte porque los hombres nos volvemos más lentos. Siempre estamos como apresurados, ¿no? Y esos son elementos que me parece que tenemos que valorarlos. Tenemos que pensar el disfrute de las pequeñas cosas que tienen que ver con esa teoría del fluir, ¿no? De poder aprovechar los detalles, las pequeñas cosas. Creo que es un momento de oportunidad, es un momento para descubrir, para crear, pero para crear hay que aprender, porque para crear nunca es tarde, pero vos vas a crear si lográs aprender. Y para aprender, lo interesante es que tampoco nunca es tarde. Hay una pregunta que en algún momento de nuestras vidas desaparece, porque todavía nosotros nos siguen preguntando qué color nos gusta, qué tipo de comida nos gusta, qué películas nos gustan, si nos gusta conducir, si nos gusta andar en bicicleta o salir a caminar, pero hay una pregunta que desaparece y que yo creo que hoy tiene que estar más vigente que nunca. Y fíjense que hablo de vigencia que es un valor intangible y que
no tiene fecha de vencimiento. Esa pregunta es, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Vieron que en un momento nos dejan de preguntar eso? Y en la segunda mitad, yo creo que más que nunca tenemos que volver a preguntarnos eso. Porque ¿cuándo uno es grande? ¿Cuándo uno es mayor? ¿Y por qué no habría algo que nos guste de mayor? Y yo creo que gran parte de ese secreto del seguir sorprendiéndonos tiene que ver con algo que a mí me parece que es muy básico, pero no por eso simple, y que es el aceptar. Es aceptar. O sea, cuando a las personas mayores, como ahora, se les sobreimpone el hecho de que tienen que estar bien porque están dentro de sus casas y tienen gente que las ayuda, los hace sobreactuar. Y tenemos que dar lugar al miedo, a la angustia, a la tristeza, a las pérdidas, a sentimientos que forman parte de nuestro ser. Y es dentro de esas pérdidas, tiene que ver el aceptar. Si yo hoy, a mis 53 años, quisiera salir a correr como lo hice toda mi vida a los 30, me voy a lastimar. Si quisiera tener un desempeño sexual como el que tenía a los 20, me voy a frustrar. Si quisiera tener la misma capacidad de concentración cuando me pasaba noches estudiando sin dormir, ahora al otro día estoy hecho un zombie. Entonces a mí me parece que es muy interesante la capacidad de poder aceptar como al mismo tiempo una posibilidad de no dañarnos nosotros mismos.